Mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a un shot político y hoy estamos con Andrea González Nader. Hola. Bueno, y como es nuestra costumbre, vamos a hacer el brindis político, ¿te parece? Maravilloso. Muy bien. ¿El tuyo? Muchas gracias. El mío que está, ya está servidito, listo. El brindis es el siguiente. A ver, cuéntame. Por la libertad. Por la libertad. Por la democracia. Por la democracia. A la derecha. A la derecha. A veces a la izquierda. A veces a la izquierda. Al centro y para adentro. Al centro y para adentro. Salud. Salud. Y mirándonos a los ojos, que después, no. Está fuerte. Está fuerte. Sí, bueno, ahora sí. Comencemos con el bloque 1. Generalmente hago una introducción un poco de la persona que vamos a entrevistar, pero ahorita quiero hacer una dinámica distinta. Maravilloso. ¿Quién es Andrea González Nader? Difícil, qué bueno que no me lo has dicho en una sola palabra. Bueno, soy ingeniera en medio ambiente, soy mamá de 2 maravillosos hijos, soy guayaquileña, ahora soy estudiante de maestría en economía también. Fui profesora durante 7 años maravillosos y creo que soy una ciudadana más, citando a mi querido Paul Villagrán, que le tocó realmente hacer limonada con limones, que quiso participar en la política del país con una persona maravillosa a quien me arrebataron de una manera muy brusca dentro de esta planificación política que habíamos soñado. Y que a pesar de todo siguió adelante y se lanzó después a una campaña presidencial. Realmente creo que podemos inspirarnos unos a otros y creo que Andrea González al final del día es una persona normal, como tú, como yo, que cree que puede inspirar al resto a ser parte de la historia política del país. Y Andrea, ¿cómo se define ideológicamente? Siempre fui de derecha, sin embargo, el tema del activismo ambiental evoca mucho a la izquierda. Siempre vemos que la izquierda se toma las luchas. Okay. Históricamente ha sido la izquierda quien ha luchado por los derechos de los trabajadores, de las mujeres, ahora de la naturaleza. Entonces, digamos personal, que eres de centro. Allá va un poco mi disyuntiva, ¿no? En lo personal, cuando yo estaba adulta joven, me tocó vivir el paso del socialismo del siglo XXI por Ecuador, quien tomó la bandera del ambientalismo y cometió en mi opinión, como ingeniera en medio ambiente, no como política, los peores crímenes ambientales que tiene el país en su momento, en su haber, porque yo no le puedo reclamar a Juan José Flores por haber llevado chivos y chanchos a Galápagos, el hombre no sabía lo que estaba haciendo. Pero todas las decisiones que se tomaron respecto a nuestros recursos, renovables y no renovables durante el socialismo, a mí me dejaron muy claro que la izquierda no lucha por el tema ambiental. Entonces, de ahí viene la parte económica. Como papá economista y madre ingeniera comercio, y por eso estoy estudiando el masterado en economía, me tocó poner el tema ambiental en números para que se pueda entender de una manera más sencilla. Entonces, 100% liberal, porque creo que la economía liberal es lo que necesita un país de emprendedores como Ecuador, pero la intervención estatal tiene que venir solamente del lado de la sostenibilidad. Que tú y yo podamos lucrar de esos recursos a largo plazo. Y bueno, no es un misterio que quisiera ser candidata a la alcaldía de Guayaquil. Entonces, ¿qué te motiva a que quisieras ir por el sillón del medio? Te soy muy sincera, nosotros entramos a esta campaña presidencial con mucho que aprender y mucho dolor del anterior, pero sin embargo el trabajo que se hizo en conjunto, presentar como yo le digo, PhD de Ecuador, como mi plan de gobierno, porque yo hice mi plan de gobierno, soy profesora, no se permite la copia, la realidad es que nos invocó a poder hacer esto en un piloto, que sería Guayaquil. Y empezamos a soñar con presentar este piloto para Guayaquil. Sin embargo, el sentir de la gente en la calle, lo que se ha visto en redes, nos ha empujado mucho más rápido que los tiempos que teníamos planeados a decir, sí, por supuesto, estamos encantados de participar y enseñarle a Guayaquil un proyecto, un Guayaquil sostenible, un Guayaquil para siempre, un Guayaquil para todos. Sin embargo, los tiempos electorales son muy largos todavía y hay mucha tela que cortar, pero sí, estamos realmente entusiasmados. Un Guayaquil para siempre, un Guayaquil para todos. Me encantó esa frase. Pero ¿es la primera vez que te has planteado en pensar en Guayaquil o ya ha existido como que eso de como que, ok, Ecuador y luego Guayaquil, o sea, como que yo lo he pensado antes? Como guayaquileña, porque toda mi vida viví en Guayaquil, yo nací en realidad en la Enrique Sotomayor, y es lo que decía con la charla de ustedes, también le conté la otra vez, guayaquileño es el que se siente guayaquileño. En Guayaquil no somos exclusivos ni segregamos a aquel que por no nacer en Guayaquil no es guayaquileño.
No necesitas haber nacido en Enrique Sotomayor, sin embargo, orgullosamente debo decirlo, yo sí nací en la maternidad de Enrique Sotomayor, donde nacían la gran mayoría de los guayaquileños. Viví en el centro durante 15 años, lo cual formó mucho mi visión de un centro vibrante y dinámico. Era un centro mucho menos peligroso que hoy. Yo caminaba a los 15 años tranquilamente por el centro. Si vería a alguien que me parecía peligroso, con mis amigas lo que hacíamos era poner cara de fea. Esa era la gran... Antes no pasaba como la pulserita cosas, contra la mala vibra, ¿no? Antes no pasaba tantas cosas sí, como había que vemos la ranchadera y no te pongas aretes porque te los van a Claro. ranchar, pero era la vibra normal de cualquier ciudad cosmopolita. Sin embargo, cuando me fui a vivir a la Vía de la Costa, fui testigo de todo el tema ambiental. Y ahí comienza un poco mi lucha activista a muy temprana edad, a los 18, 19 años, con el tema de las canteras en la Vía de la Costa. Y esto empieza a tomar mucha fuerza porque el activismo de Guayaquil en su momento estuvo, y aplausos, ¿no?, representado solamente por una fundación. Si se recordarán, era Fundación Natura. Luego de eso pasan algunos años hasta que el activismo ambiental vuelve a salir. Y tengo el honor de haber podido conocer los inicios de muchas ONGs, incluyendo, pero no solamente, Rescate Animal, Mingas por el Mar, Amiguitos por el Océano, Pacífico Libre, So Alliance, el que está sembrando ahorita los corales. He sido testigo de cómo los guayaquileños hemos agarrado un pedacito de la naturaleza para defender, me estoy olvidando, Keeping Science, Wild Guayaquil Experience, Mushroom Experience, aquí un montón de gente que ha venido trabajando ya por el tema de Guayaquil y no me siento sola. Creo que es realmente refrescante saber que el activismo puede ser parte de la construcción de una ciudad. Ok. Y para poder construir esta ciudad, ¿cuál es el movimiento político con el que vas a estar participando? O, bueno, como ya hemos escuchado antes en otras entrevistas, también has mencionado que tal vez te puedes aliar con ADN o con otros. ¿Cuáles son esos otros? ¿Ya los tienes en mente o todavía no? Nosotros estamos abiertos a las alianzas, somos un movimiento pequeño, local, estamos, como te comentaba fuera de micrófonos, en el proceso de recibir los formularios para nuestras firmas, lo cual nos deja un tiempo todavía para poder tener nuestro movimiento local con el cual tú puedes participar en elecciones seccionales. Estamos abiertos a las alianzas. Creo que los gobiernos locales deben trabajar alineados con el gobierno nacional, indistintamente de sus diferencias. Creo que quienes sufren realmente una desconexión entre un alcalde y un presidente son los ciudadanos de Quito, de Guayaquil, de las grandes ciudades, que no tenemos tiempo para perder para que las autoridades estén peleando. Para eso está el Río Centro y pueden irse atrás. No, es chiste, por si acaso. Está bien. La realidad es que creo que de tanto guayaquileños, incluso quiteños, manteños, todos los de las grandes ciudades, Machala, Cuenca, necesitamos autoridades que trabajen en función del ciudadano. Entonces, en ese sentido, sí, Guayaquil necesita que se trabaje en conjunto. Hablar de con qué partido político nosotros nos sentimos claramente alineados te mentiría, porque ese es el motivo por el cual estoy creando un movimiento local. Como anécdota te cuento que un poco la misma concepción del movimiento verde liberal nace en una reunión con la Unión Europea. Cuando yo hablo con estas personas de la Unión Europea y me preguntan un poco, fue muy gracioso porque luego de una conversación muy larga en la cual había un español, una italiana, y la que les habla, que habla hasta por los codos, entonces comprenderán que entre el español, la italiana y yo dábamos vueltas a la reunión. Al final de la reunión, una de las personas, muy callado, ya mayor, le preguntan, oye, tú no has dicho básicamente nada en toda la reunión, ¿tienes algo que decir? Y él dice, yo no entiendo la política del Ecuador. Tú eres de derecha, pero estás en un partido de centroizquierda. El actual presidente parece de derecha, pero se clasifica de centroizquierda. Y el líder de tu partido, le digo, sí, somos como las aguas de Chavo, digo, somos de Jamaica, pero sabemos a limón, pero en realidad éramos de Naranjilla. La realidad es que no existe el espacio para lo verde liberal en la política del país. No hay. Indistintamente, que hay que aceptarlo, la gran mayoría de los partidos políticos de este país tienen una cola de paja enorme, son impresentables, son como el novio que no puedes llevar a presentar a tu casa. Perdónenme, pero así es. Todos están coludidos y hablemos de los últimos casos, solo te voy a nombrar 5. Plaga, Encuentro, Pampa, y esto sigue, Metástasis, Purga, son casos que cada uno de estos casos que te he nombrado lleva también como bandera un partido político. Entonces, lamentablemente, para aquellos que queremos empezar de cero en la política, muy difícil encontrar los pocos partidos que no estén en estos juicios como tal, en este momento de los 5 casos que te acabo de nombrar, y saquen ustedes sus conclusiones de qué partidos son. Pena, ¿por qué? Porque de los 3 partidos más importantes de Guayaquil, los 3 están en esa lista. Entonces, claro, al guayaquileño que quiere empezar borrón y cuenta nueva en la historia política de Guayaquil, que creo que tienen realmente decepcionadas a sus bases. La gran izquierda y la gran derecha guayaquileña, representados por los 2 grandes partidos de izquierda y derecha,
están decepcionados. Entonces, sí, toca hacer borrón y cuenta nueva, pero siempre abiertos a las alianzas con los partidos que no estén dispuestos coludidos. a también trabajar por la Así es. ciudad. Y nos dejen ser libres, ¿no? ¿Cómo voy a promover la libertad si tengo una mordaza en mi boca que no me deja ser libre? Bueno, este bloque ha llegado gracias al auspicio de Benéfica. Benéfica para tu piel. Cada una de nosotras es un mundo. Todas somos distintas, inigualables y por sobre todo perfectas. Porque eres única, la belleza está en ti, en tu interior. Sé cómo quieres ser. Benéfica ha sido creada para cuidar tu piel, pensando en ti. Eres benéfica. Eres como eres perfecta. Este de aquí es un tema súper importante que nos involucra a todos los guayaquileños y que nos preocupa mucho, el tema de seguridad. He escuchado que has mencionado el Plan Medellín o algo así. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Medellín es un ejemplo increíble para Guayaquil específicamente, porque Medellín se ha convertido en lo que se conoce internacionalmente como el milagro de Medellín. Y el milagro de Medellín te habla puntualmente de una recuperación ambiental de todos los servicios que tenía esta ciudad. Hitos como que han reducido, y cito varios estudios, se entiende de entre el 9 incluso hasta el 30 grados centígrados de sensación térmica. Recuperaron toda la biodiversidad de sus áreas verdes, por así decirlo, sembrando más de 880,000 árboles dentro de la zona urbana. Okay. Pero vamos más allá de eso. ¿Qué era Medellín en los 90? Pablo Escobar. Exactamente. En realidad, Medellín era el museo de Pablo Escobar y la gran visita y la gran afluencia turística que tuvo Medellín, para bien o para mal, fue porque se había convertido en esta clase de suerte de museo del narco, ¿ok? Eso estuvo muy bien y hubiese estado muy bien, y aquí tal vez me voy a poner polémica, si hablásemos de culturas como una Alemania o un Japón que recuerdan una Segunda Guerra Mundial con una cantidad de sabiduría casi espeluznante. En el caso de Medellín, ellos no estaban reconstruyendo un pasado oscuro habiendo aprendido el tema, sino que esto abrió a que entre un montón de dinero ilegal. Se empezaron a transformar en favelas, se empezaron a transformar en barrios muy peligrosos, tráfico de personas, un montón de cosas que, ojo, continúan siendo parte de la lucha de Medellín. Medellín no es un paraíso, pero Medellín logró rescatar su espacio urbano. ¿Cómo lo hizo? Poco a poco, claro. Aparte de sembrar la hilera de árboles o hacer un gran parque, como tenemos, por ejemplo, pendientes, Samanes, dentro de estas zonas verdes se ponían estratégicamente entre barrios de menores recursos y mayor recursos, para hacer un tipo de amalgama entre barrios y no un muro divisorio como tenemos hoy de ciertos barrios que tienen una mayor cantidad de recursos que otros. Y se demostró que estos lugares verdes dentro de Medellín, al instalar un espacio de uso público útil, lo pongo en cristiano, tienen bibliotecas multimedias. Estas bibliotecas multimedias que están en las zonas verdes, nuevas, reconstruidas de la ciudad, le permiten a los jóvenes que están en barrios que han estado sometidos por la violencia o que son blancos de estos grupos delincuenciales organizados, salir de ese mundo y conectarse con oportunidades no solamente de cursos y conocimiento a nivel internacional, sino crear pequeñas bolsas de trabajo y comunidades de ferias, de emprendimientos. Guayaquil es una ciudad fenicia. Para el que no entienda qué significa fenicia, es un poco, somos un puerto vibrante y dinámico. Lo que baja del puerto se vende en el puerto mismo, luego en el semáforo, luego llega a la bahía y agradeces y llega al Instagram. Claro. Pero la realidad es que el guayaquileño no depende del gobierno. Somos muy emprendedores. No se queda quieto, el guayaquileño siempre busca más. Así es, y con cariño lo digo en términos antiguos y coloquial, el guayaquileño vende piedra. Eso quiere decir que uno siempre está emprendiendo. Quien no comprende o ve a Guayaquil así, nunca lo va a controlar en el tema de seguridad, porque si tú lo que quieres si es que algo no sabe, se lo inventa. Así es. O sea, si tú quieres ver a Guayaquil como una línea estática, controlada y ordenada y cuadrada con rejilla de Excel, estás equivocado de ciudad. Guayaquil es algo más como un mosaico de colores que va cambiando y que es flexible. Guayaquil ha aceptado muchas tradiciones internacionales. Si te das cuenta, en Guayaquil hay grandes comunidades de extranjeros, de árabes, de italianos, de asiáticos, incluso otros lugares de Latinoamérica mismo, y no hablemos de otras provincias. Entonces, quien entiende esto y ve Medellín como también en toda su diversidad de ciudad logró salir de ser ese ícono del narcotráfico y convertirse hoy en lo que se reconoce como el milagro de Medellín, es la receta perfecta, porque cuando hablamos de recuperar los espacios verdes tiene que haber este impacto social medible. Yo mañana te protejo Cerro Azul y cierro Cerro Azul y nadie más toca Cerro Azul, perdí. La idea de, por ejemplo, proponer un corredor de biodiversidad entre Cerro Blanco, Cerro Azul y Prosperina
es que hay un uso ciudadano de estos sectores. Imaginémonos un Guayaquil con un parque metropolitano como el que tiene Quito, o un parque de la Carolina como el que tiene Quito, que se utiliza de manera dinámica y movilizada, ¿no? Entonces, no podemos seguir pensando en espacios verdes ajenos al uso, obviamente, sostenible de la ciudadanía de ellos. Ok, ahorita sí vamos al siguiente bloque y vamos a hablar de economía. Bueno, me toca a mí. Soy Javier Mata y ahorita vamos a hablar de empleo y economía local. Guayaquil es una ciudad muerta, que le falta movimiento, le falta gente y sobre todo le falta empleo. ¿Usted qué opina de eso? Efectivamente, creo que lo opinamos todos, quienes crecimos en una ciudad súper dinámica, que bueno, lo que más le aterraba a mi generación al salir a las 3 de la mañana de una discoteca era que tu mamá esté despierta. Hoy salir a farrear para un joven guayaquileño es exponerse a poner su vida en riesgo. Y esto es algo que hemos ido dejado avanzar de tal manera que, y repito lo que dije en la radio, Guayaquil ha muerto en manos de la delincuencia. Ese Urdesa, esa Víctor Emilio, que a pesar de que gane o pierde Meleco Barcelona, se llenaba porque la excusa era simplemente ir, ya no se vive así. Los barrios, las huecas, y yo considero que Guayaquil es una ciudad de barrios. No, Guayaquil no se divide por momentos políticos de circunscripción y en zonas de votación, sino que realmente es el barrio. ¿Qué es lo que puedes hacer tú como municipio? Porque hay que dejar algo en claro, ¿no? Y hablemos así con la misma vía con la que entra Javier, ¿no? Zapatero tus zapatos. En realidad la seguridad está en manos de la Policía Nacional y esto tiene injerencia o depende de la decisión del gobierno nacional, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con ciudades? Y regreso a Medellín por eso mismo, donde el mismo municipio también se dio cuenta que estaba muriendo la ciudad económicamente por la falta de control en el tema de seguridad. Tú puedes hacer corredores de traspaso seguro o lugares asegurados para el municipio para que tú puedas ir ese fin de semana a tomarte un helado con tu hijo, a usar algún tipo de parque. Una frase que dije hace poco y me duele, pero es cierta. Muchos parques de Guayaquil ya no necesitan rejas, necesitan vidrio antibalas. Y duele como madre de un adolescente y de un niño de 7 años, a mí me duele que para salir a la calle de tu ciudad sepas que estás poniendo en riesgo la vida de tus hijos y de tu familia. Claro, en un parque de atracciones, creo que fue hace unas semanas que se dieron de bala adentro del parque. Así es, y como usuaria de playas, porque yo aprendí a caminar en la playa de playas y dice mi mamá que el color de mis ojos viene del mar de playas, a mí me duele que esos 11 chicos sanos, porque conozco la gran mayoría de personas que los conocen a ellos, sean parte de la historia que contamos. Entonces, Guayaquil como ciudad no es solamente la Víctor o Sauces o Montesinaí. Guayaquil es todo el Golfo de Guayaquil. Guayaquil incluye incluso hasta el Morro. Y Guayaquil, la playa de Guayaquil es playas. Entonces, ¿qué nos queda? ¿A dónde puede ir un guayaquileño que realmente se sienta seguro? Por supuesto que hay lugares. Y como usuaria de la Vía de la Costa, les puedo dar 4 o 5. Tienes el manglar de Puerto Azul, tienes el balneario de Puerto Hondo, Cerro Blanco, Cerro Azul. Pero todo está en Vía de la Costa. Y encima lo estamos destruyendo. Entonces, la realidad es que si Guayaquil no se plantea que la seguridad, por más que depende efectivamente de la Policía Nacional, necesita de un gobierno local que sepa cómo se mueve su gente. ¿Cuántas personas se están trasladando de norte a sur un viernes en la noche, un jueves en la noche, para que esos bares, restaurantes, emprendimientos y ferias que han sobrevivido al COVID, a la epidemia de delincuencia y por último al gran golpe que fue el tema de la crisis energética del año pasado, lo mínimo que necesitas es saber que vas a poder trasladarte entonces desde Ceibos hasta Las Sauces para comer tu hueca tranquilamente a cualquier hora? El trabajo en conjunto entre gobierno nacional y gobierno local, llámese presidencia y alcaldía, en estos momentos se convierte en una urgencia que cobra vidas cada día que no funciona así. Y eso sería más o menos, por ejemplo, ahorita lo que está haciendo el municipio es que, digamos, cierra las calles, creo que solo son los domingos, para que la gente trote. Y ahorita, ¿qué sería? Como que en general un corredor seguro, digamos, de la calle El Malecón hasta Las Piñas, todo el lugar de Cangrejadas, de Sauces, todo ese lugar, tenerlo como corredor seguro para que la gente vaya. Como que esa sería la forma de impulsar Es la economía. algo similar porque el hecho de hacer peatonales las calles principales de la ciudad es algo que ya se viene manejando hace mucho tiempo atrás y sí depende mucho de la seguridad que le puedas dar. Pero vamos a un ejemplo más práctico y así hablemos un poco, como decimos aquí, a calzón quitado. ¿De qué me sirve que una camioneta de seguro EP ande solita por la ciudad si no tiene un arma? Necesita que haya un policía trepado dentro de la camioneta. Ya para hablar un poquito más los puntos sobre las IES. Sin embargo, las camionetas de seguro EP pueden servir y son necesarias, por si acaso, para todo el control de toda la vía que tú vas a cruzar. Si tú te vas a movilizar de Urdesa, me invento, hasta, no sé, pues alguna hueca que quede en la Garzota, tú ya sabes que van a utilizar algún tipo de vía principal y puedes tener ahí a las personas del metro, de la CUACME, vendría a ser, buscando la manera de cercar, de hacer un corredor para que tú te puedas trasladar de manera segura.
Esto obviamente, que esté coordinado con la policía es buenísimo, pero en caso de que no esté la policía, el hecho de que ya haya metropolitanos en el sector que tú vas a transitar, le va a permitir a ese restaurante volverte a recibir por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes que esté ese corredor seguro. Por otro lado, y creo que todos nos hemos dado cuenta, el tema de que el tránsito sea manejado por actores municipales en todo el país no ha funcionado. ¿Por qué? Porque las autoridades de tránsito no tienen cómo devolverle un balazo a los delincuentes. Porque las autoridades de tránsito, si están haciendo una requisa y ven que hay un fusil de largo alcance en el carro, no le van a decir al señor delincuente con fusil, no, Samarito, espérame un ratito que voy a llamar al policía para que le vea el fusil, gracias. Entonces, tenemos que entender que hemos quedado desprotegidos en todo sentido y yo sí creo que es necesidad ya urgente que en nuestra ciudad esto sea manejado por la Policía Nacional, quien es quien Sí. tiene la habilidad de responder y realmente mantenernos seguros en los trayectos en los que estamos. ¿Por qué hemos dejado de consumir Guayaquil como Porque tal? da miedo salir. Es más, yo de vez en cuando, en las tardes, no en las noches, porque en las noches la verdad es que no, prefiero quedarme en casa. En las noches que salgo, a mí me quedé en shock un sábado y un domingo, el centro, 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya estaban cerrando las tiendas. Sauces, la zona de Sauces, que eso es lleno de vida, 5 de la tarde, todo cerrado. Así es. Y eso es con el empleo formal, que al menos ellos pueden abrir sus negocios. Y Imagínate lo ahora informal. el informal, el que va a la calle a vender y de una le van diciendo, oye, pasa vacuna. Así es. Y por la otra parte, los municipales cogen y hay videos que se han hecho virales de cómo la señorita que está vendiendo en la esquina tamales, papas fritas, cosas así, le cogen la carreta, se la llevan, se le tiran los productos. Hay que se puede hacer también, porque el empleo informal, al menos en Guayaquil, es lo que más abunda. Vamos a ir por partes, ¿no? Primero que nada, cuando tú luchas contra la economía ilegal, tu primer arma de defensa es proteger a la economía legal. Dentro de la economía legal tienes la informal y tienes que organizarla y ordenarla, pero el que no entendió que Guayaquil es una ciudad fenicia, dinámica y vibrante, nunca va a poder entender. Te hago una pregunta a ti, yo sé que no sé lo que tiene que preguntar. ¿Por qué Guayaquil no tiene food trucks? No tienes dónde parquear, lo más probable es que vayan y te vacunen, dependiendo de la zona donde lo tengas. De ahí otros gastos, todo es caro, no sabes si la gente va a ir. Y es más, si habían food trucks, digamos así, en una zona de la Alborada, pero ya los municipales y los movieron, todos se me van. Ahora están en unas esquinas que poco más no llega luz, Exacto. no hay alumbrado. Que a ellos mismos los vacunan por el mosquito, porque no va nadie. No sabes qué tipo de gente se va a acercar a esa zona, porque en toda esa zona que probablemente era la principal, hay unos 6 o 7, por lo menos calculo yo 5 años que han tratado los emprendedores de aperturar el tema de los camiones de comida o food trucks, que es algo de lo más sencillo que funciona en ciudades muy parecidas a Guayaquil, como lo son Miami o Fort Lauderdale, que tienen exactamente la misma geografía que tenemos nosotros. Pero vamos más allá. La extorsión que está pasando al emprendedor, y extorsión, por favor, es con ese, chicos, por favor, por favor. He visto personas muy famosas y mediáticas escribir extorsión con C. Me muerdo la lengua en el Twitter, pero se los digo a ustedes, por favor, extorsión es con S. El tema de la extorsión va más allá de que simplemente sean los GDOs, sino que, como tú bien dices, esto ya está impermeabilizado en muchos de los gobiernos, tanto locales como nacionales. Y ojo, no estoy diciendo que ni el alcalde ni el presidente sepan. Estos son muchas veces estructuras heredadas de anteriores gestiones. Pero la realidad es que el emprendedor guayaquileño tiene vacuna para arriba y vacuna para abajo. Y en la vacuna para abajo te hablo de todas las extorsiones, pero en la vacuna para arriba te hablo de todas las tasas municipales, de permisos e incluso de trabajo y de otros ministerios que un emprendedor tiene que sacar para poner una carretilla de hamburguesas. Te cobran impuestos hasta por el aire que respiras. Sin embargo, no hay una luminaria mejor, no hay seguridad, la calle no está bien para que se vengan a parquear. Cuando yo te hablo de economía liberal, te hablo de liberar al emprendedor. Te hablo de que si yo como gestión pública no te estoy dando nada, te tengo que pedir por lo menos lo mínimo. No te voy a pedir como que te estoy dando todas las facilidades para que tú emprendas. Y me voy a meter en un tema muy, muy duro, pero creo que no deberíamos olvidarnos de estas cosas. En febrero de este año, si mal no recuerdo, me pueden corregir la fecha, un chico venezolano que era un vendedor informal murió por exceso de fuerza en manos de los municipales. Y esto vendría a ser igual de importante que el caso terrible de las Malvinas, donde hay un uso de fuerza también. Y en este caso este chico no era un criminal. Entonces, cuidado, porque esto no puede repetir. Y ojo, aquí no estoy tratando ni de politizar la tragedia, como le contesté en su momento en el debate a cierta persona, ni de adueñarme de esa lucha. Pero debemos entender que jamás en la historia de Guayaquil alguien puede volver a morir por tratar de trabajar. Estamos locos, y perdóname, pero me emociono, se me paran los pelos porque de verdad
creo que el que no entiende que Guayaquil es de gente pujante, emprendedora, que cuando lo ves vendiendo en la calle, por supuesto que está mal y tenemos que tener orden, no puede estar la ciudad llena de vendedores informales Como de y vida en el malecón, ambulantes, que eso sí me parecía por fatal. supuesto, pero entonces lo siguiente que va a hacer esa persona es en buenas irle a pedir plata al chulquero, y eso quiere decir que ya entró al lavado de dinero. Y si en malas no tiene para su buena suerte un chulquero sano que le preste, termina en la mafia. Y hoy Guayaquil se ha convertido en el gran movimiento de capitales de la mafia internacional por sus puertos. Entonces, el que no vio el cómic completo nunca va a poder manejar ni entender el orden maravilloso, que parece caos, pero no lo es. En realidad es dinámico, flexible y vibrante. Tienes que irte acostumbrando al Guayaquil de cada año. Y esto requiere, ¿sabes también de qué? De escuchar a la gente. ¿Y cuál sería la forma entonces de atraer la inversión, entre comillas, motivar a los jóvenes a emprender? Porque me van vacunando. Medio quiero abrir algo que sí que tengo que ir al municipio a coger un permiso, sacar el otro. Bomberos, abuelita, el Ministerio de Que Transporte, Deporte, Buen Vivir, de todo. Son Todos quieren trámites que permiso. no es que los puedo hacer en línea, tengo que estar ahí sentado y esperar que me atiendan horas de Sí, horas. Entonces, ¿qué podrían hacer? ¿Qué se podría En hacer? primer lugar, el tema de reducir el Estado, que lo dije públicamente cuando estuvimos en campañas, y en ese caso yo tenía la idea de fusionar a 14 ministerios, pero nunca el de medio ambiente, no estaba en esa lista. Habla justamente de que tú reduces el tamaño del Estado burocrático en gobierno local, cuando digo gobierno local me refiero a municipio, y en gobierno nacional me refiero a ministerios y presidencia, haciendo que las cosas sean más fáciles. No me sirve de nada sacar a miles de personas si tú mañana el mismo trámite que tenías que hacer lo vas a seguir haciendo de la misma manera. Si mañana para abrir tu local tienes que ir a imprimir el papel que hiciste el trámite online para pasarlo a otra oficina para que saquen una copia para meterlo online. Ecuador está atrasado muchísimo en sus trámites ciudadanos. Vemos un sistema judicial que se está cayendo a pedazos, que es parte de por qué no hay la seguridad jurídica. Pero vamos a las soluciones prácticas. Cosas que han funcionado en Guayaquil y que siempre van a funcionar son la junta público-privada. Guayaquil no se mueve solamente por capitales públicos. Guayaquil no se sienta a esperar que venga la entidad pública e invierta en una gran obra o infraestructura para Guayaquil. Guayaquil siempre funcionó y las grandes obras que se han hecho de manera sostenible, y hay que admitir porque hay obras que se han hecho bien, como en su momento el Malecón 2000, en el cual hay una gran hilera de vidrios donde está el nombre de todas las familias que contribuyeron voluntariamente con sus impuestos a la construcción del Malecón 2000. Creo que Guayaquil tiene la fórmula, pero ha perdido el norte. La fórmula no es nueva. En Guayaquil las cosas funcionan si mezclas lo privado con lo público y la academia o la ciudadanía. Y obviamente lo que cuidas y lo que sirve para rendir en este tema de emprendimiento. Por otro lado, creo que Guayaquil sí presenta un plan de sostenibilidad para 10 años, que sea un Guayaquil, como te dije, para todos y para siempre. Es infalible que atraiga muchísimos capitales internacionales, no solamente para la reconstrucción del tejido social, sino para el dinamismo de nuestros puertos también. Listo. Y eso ha sido todo con el bloque de economía y empleo. Y ahorita vamos a tocar un tema súper importante, que es infraestructura y servicios básicos. Eso no lo digo yo, lo dice la gente. No es posible que yo salga de mi casa a las 4, llegue a las 7 y vulgarmente me tenga que mamar 3 horas de tráfico, estar todo tenso, me van a robar, pasó una moto. ¿Cómo vamos a arreglar? ¿Cómo se va a solucionar ese problema o qué vías se va a tomar para poder solucionar el tema del tránsito vehicular? Porque ya ese tráfico, como quería decirlo aquí Javier. Porque toma, por ejemplo, yo salgo del trabajo 5:30 y que tengan que llegar más o menos por Plaza Batán, son las 7 de la noche. Claro, y eso en buenas, si no 7:30, y agradece que no llegas 8. Mira, hay algo interesante en el inglés. El inglés es un lenguaje que se inventa palabras porque puede resumirlas de una manera increíble, y es el anglosajonismo lo que nos tiene también a todos con Spanglish. La palabra en inglés se llama commuting, y la palabra específicamente commuting en inglés estudia qué pasa con las personas cuando para trasladarse tanto a sus puestos de trabajo como a sus colegios tienen que pasar cierto tiempo determinado en el tráfico y cómo esto afecta tanto su rendimiento laboral como su vida familiar. Y se ha demostrado en estos estudios, que obviamente fueron muy acelerados luego de la pandemia porque se hizo mucho trabajo en casa y se evitó todo este tema del tráfico o commuting, como se conoce en inglés. Está demostrado que un trabajador que pasa más de 40 minutos en un tráfico pesado para llegar de su casa a la oficina llega con una necesidad emocional, en inglés se conoce como wind up, pero como de descargarse, que le dura aproximadamente 30 minutos. Es decir, si la persona que llegó a atender a tu empresa tiene que recibir en ese minuto a personas en un counter con la mejor de las sonrisas o dar una clase a las 7 de la mañana, como nos toca a los profesores, con la mejor de las energías,
con muchos adolescentes que parecen más bien perezosos de Bueno, 2 dedos, es hay que de 2 y de 3 recibir dedos. la clase también luego. Claro, porque yo llegaba con 1 litro de café ya a veces. La realidad es que está medido en rendimiento laboral cuánto esto te quita. Es decir, una ciudad que no maneja su tráfico de una manera eficiente y pensada ¿para quién? No para que el carro se mueva más rápido, ahí el error de la puesta en marcha de la solución, para que el ciudadano se sienta mejor. Y yo sé que suena medio Freddy Ehlers esto, no me miren mal. Cuando hablamos de que se sienta mejor, es esta percepción ciudadana que tú me acabas de decir. ¿Por qué si yo salgo del trabajo a las 4 llego a las 7 a mi casa? ¿Y cuál es la ruta que está utilizando? ¿Qué hizo Guayaquil? Porque ya lo hemos hecho, solo que Guayaquil se olvida porque vivimos muy rápido. En pandemia, nos bajamos una aplicación que se llamaba SoSafe. Algunos de ustedes creo que la tiene que haber utilizado. Tú te bajabas esta aplicación, se llamaba SoSafe, y podías decir si había, por ejemplo, un animal que necesitaba atención, si había maltrato animal, si había una reunión cerca de tu casa, si se estaban reuniendo personas en una zona de cuarentena. Y este tipo de mapa social que es alimentado por los mismos ciudadanos te abre un montón de Tipo posibilidades. Waze. Parecido a un Waze. Guayaquil tiene que hacer un censo cada cierto tiempo para entender cómo sus ciudadanos se están movilizando. ¿De dónde a dónde hay un gran flujo? Porque somos dinámicos. Las cosas como funcionaban hace 10 años, y bueno, sé que no querías tocar, pero hacer pasos peatonales que fueron hechos hace 5 años o estudiados hace tan corto como 6, 7 años, muchas veces ya no solucionan los problemas que hay en este momento. ¿Qué hizo Medellín? ¿Y por qué me agarro de Medellín? Porque Medellín tiene una aplicación ciudadana para que tú puedas de alguna manera votar por qué tipo de obra quieres que se utilice prioritariamente con el presupuesto de la ciudad. Ojo, esto no es vinculante, esto no quiere decir que el alcalde de la ciudad va a hacer exactamente lo que dice la aplicación, pero te da una retroalimentación súper importante. De qué es lo que quiere Entonces, la gente. claro, Guayaquil necesita hacer su primer censo de movilidad voluntario. Necesitamos ver de dónde a dónde nos queremos mover, en carro, en metrovía, en bus, a pata, en bicicleta, no voy a decir aerovía, van a hablar del tema, que sí, la aerovía debe haber sido el final de un gran plan de transporte, pero en este momento es completamente inútil y no aporta para nada con el tráfico de Guayaquil. Entonces, primero tienes que ir con los datos actuales. Tú no puedes dar una solución de tránsito a una ciudad que hace 5 años ya no es la misma que hoy, porque Guayaquil ha cambiado un montón desde el 2020. En el 2020 yo estaba metida en Montesinaí haciendo una encuesta de soberanía alimentaria con las madres con las que hacíamos huertos urbanos. Y me tenía que ir de ahí a las 5 de la tarde, perdón por el francés, pero porque salían los hacheritos y te robaban el celular. Pero aparte de eso, tú podías entrar tranquilamente hasta voluntad de Dios o realidad de Dios al fondo, ya colindando con Cerro Blanco. Hoy, pasar por la entrada de la 8 ya es un deporte extremo. Entonces, tienes que ir también sondeando de dónde a dónde se ha desplazado la gente. Hay un desplazamiento brutal en Guayaquil. Familias enteras que se han movido desde Sociovivienda 3 a barrios reciclados. El reciclaje de los barrios también se convierte en algo importante para poder hacer que este flujo de gente que viene de la periferia al centro ya no tenga que trasladarse. ¿De qué sirve hacer un proyecto habitacional como Sociovivienda 3 alejado de todo, donde no hay acceso a hospitales, a supermercados, a trabajos, a conexiones? Hoy hablamos de los polos de desarrollo urbano, un lugar donde a distancia caminable tú tengas tu colegio, tu oficina, un lugar de distracción y un lugar de Creo que recreación. eso tiene un nombre. Ciudades de 15 minutos era una teoría que querían hacer en la línea, la de Dubái. La querían hacer ciudades de 15 minutos. Entonces, ¿Sí? en 15 minutos tengo acceso a todo, pero claro, ahí no habían carros, ahí había transporte público. De calidad, con aire acondicionado, que se distribuye bien, que se piensa antes de hacer una aerovía, cómo solucionamos la metrovía. Pero sí, Guayaquil ha ido desordenado, pero sin embargo creo que el guayaquileño ya se hace sentir. Creo que el sentir del guayaquileño ahora se siente, no solamente en redes, y ese poder lo puedes utilizar para justamente tomar decisiones basadas en las necesidades ciudadanas del momento, no en las de hace 5 años. Pregunta ignorante, ¿un tren? El tren de Quito a Guayaquil, Guayaquil pone las balas, de Quito pone el tren, ¿cómo era? Tren, El tren bala, por Guayaquil ejemplo, pone las balas. en varias ciudades europeas, Sí, en varias ciudades europeas, Así sé es. que no somos Europa, obviamente, pero hay tren, un tren que está en la mitad de la calle que conecta toda la ciudad, que conecta todos los barrios, y cuando tuve la oportunidad de verlo dije, hasta cierto punto se podría replicar, no en todas las zonas, pero se podría replicar. Mira, no nos vayamos muy lejos, el metro de Quito es un éxito total. En Cuenca, la ciudad caminable tiene premios internacionales y el mundo entero se quiere venir a retirar a Cuenca. Entonces, cuando les pongo ejemplos de Medellín, Cuenca o Quito, estoy siendo bastante objetiva y son métodos alcanzables los que podemos tener.
¿Qué pasa con el transporte público de Guayaquil, que fue gestionado en completo desorden? Es un desastre. ¿Cómo vamos a haber puesto primero una aerovía antes de completar todo el sistema de la metrovía? Y perdónenme, no hay que ser experto en movilidad humana o en temas tecnológicos para entender que hoy la aerovía significa cero aporte. Es uso turístico, No, porque nadie lo usa para queden jabones transportarse. chiquitos y toallas, esto que le van a sacar más rédito sostenible financieramente, que realmente transporte pasivo, público, perdón. La realidad es que Guayaquil tiene que subir al nivel de ciudades hermanas y nacionales, hermanas como Medellín, nacionales como Cuenca o Quito, que ya tienen un sistema de transporte público bastante eficiente. Indistintamente de quién lo hizo, porque ya veo a los haters diciendo, ¿quién hizo el metro? No importa quién hizo el metro. Las cosas bien hechas se reconocen porque están bien hechas, no por quién lo hizo. Y todas deberían estar bien hechas. No es un favor que las hagan bien. Dicho esto, Guayaquil tiene una deuda pendiente con su transporte público. El tema de gestionar esto a través de un metro eficiente es un deber de todos. El hecho de pensar en los barrios como estos polos urbanos de ciudades caminables de 15 minutos también protege a nuestra población. Con pena debemos decirlo, yo sé que regreso a las cosas duras a pesar de lo mucho que nos reímos. El día que Guayaquil sufrió de la balacera en la Avenida del Bombero, sin ninguna explicación, y donde perdimos a muchas personas, incluyendo un personaje increíble de Guayaquil, el líder de la banda Aire del Golfo, estábamos hablando de un padre de familia que estaba yendo a ver a sus hijos al colegio. Hoy moverte de un barrio al otro simplemente para ir a buscar a tu hijo al colegio se convierte en un deporte de alto riesgo. Y ser infiel también, chicos, cuidado. La realidad es que Guayaquil necesita poder hacer que sus barrios se sientan seguros, protegidos y que tengan todo lo que necesitan ahí, para evitar también el riesgo de que esta persona hoy esté expuesta a los lugares donde Guayaquil aún no es seguro. Porque esto va a ser paulatino, ¿no? No vamos a coger una varita mágica de la noche a la mañana, vamos a transformar todos a Guayaquil en Disney. Esto habla de que cada barrio tiene que tener su representación y los presidentes del barrio son lo máximo. ¡Wow! Mi admiración hacia ellos. Pero hoy la tecnología te permite hablar directamente con el barrio también. Y otro tema también que es muy importante, que no podemos tener transporte si primero tenemos sectores que no tienen luz, no tienen agua. ¿Qué se puede hacer en esos sectores? Por ejemplo, no nos vemos lejos Monte Sinaí. Obviamente les cobran vacuna a los señores que quieren entrar a poner luz y agua, eso todo el mundo lo sabe, pero Monte Sinaí, Isla Punay, todo el Golfo de Guayaquil, como lo mencionó hace un ratito, o sea, si no tenemos transporte, hay muchos sectores que están abandonados. Y que en estos momentos ya incluso los colectivos no pasan. No porque no haya calle, sino porque no pueden pasar por el tema de inseguridad. ¿Cuál sería el accionar ahí? Voy a decir una opinión impopular, pero yo la verdad es que no tengo mucho filtro y creo que a la política le hace falta un baño de honestidad. Este crecimiento desordenado de Guayaquil es culpa del populismo, tanto de derecha como de izquierda. Hubo alcaldes y candidatos presidenciables, tanto de derecha como de izquierda, con lo mucho que puedo querer a muchos de derecha antiguos que respeto mucho, que andaban a caballo y fumaban, no vamos a decir el nombre. Sí hubo un populismo en abrir todos estos lugares de Guayaquil que no estaban en el ordenamiento ni en la planificación urbana porque no había cómo poner ni servicios básicos ni lo demás y se los fue regalando a modo de legalización de la tierra. Recordemos esta palabra de los 90 que era pero el clic de cada campaña, ¿no? Vamos a legalizar las tierras. Legalizar las tierras significa que yo te doy un papelito, toma el terreno es suyo. Da permiso. Pero luego de eso, ¿cómo yo hago como municipio para poder, por ejemplo, poner alcantarillado y recolección de basura en Puerto Salinas, Puerto Roba y la Isla Puná? Si no tenemos ni siquiera conectividad fluvial constante y peor hablemos de puentes que conecten el Golfo de Guayaquil con el Golfo. Porque voy a decir otra opinión impopular, pero si fuéramos Donald Trump, el Golfo de Guayaquil ya no se llamaría el Golfo de Guayaquil, fuera el Golfo de los narcos. Porque la realidad es que Guayaquil decidió olvidarse del Golfo y quedarse atorada entre San Borondón, Daule y Vía la Costa. Y pobrecitos ya no entramos aquí, cuando la realidad es que Guayaquil le tiene una deuda pendiente a todo eso. ¿Cómo se hace una infraestructura de manera sostenible? En primer lugar, se sigue el plan de desarrollo urbano. Guayaquil no puede seguir creciendo de manera desordenada. Lo que ya ha crecido necesita atención inmediata y esto requiere de fondos importantes. Guayaquil tiene planificación urbana. Pregunta ignorante mía. Se supone que en el plan de ordenamiento territorial o el PDOT a ti te indica qué partes de las ciudades se convierten en áreas verdes, qué partes son comerciales, cuáles son industriales, por qué no debería haber una casa al pie de una carretera perimetral o por qué esta zona industrial donde hay contenedores no puede tener residencias atrás que luego se convierten en un peligro tanto para la gente que vive ahí, que se derrame algo peligroso en un contenedor, como para los contenedores que los contaminen, que es el pan de todos los días de todos los patios de contenedores de la perimetral. Guayaquil necesita un orden, pero este orden va más estructurado por ser flexible y entender cómo nos hemos ido organizando. ¿Hay recursos? Sí. Guayaquil maneja uno de los recursos más grandes a nivel de gobierno local, son alrededor de $900 millones el presupuesto de Guayaquil.
Esto se tiene que ir haciendo de manera ordenada y paulatina, sí, pero primero tienes que detener el crecimiento desordenado, porque si no estás barriendo la arena de la playa. Los próximos proyectos habitacionales masivos que Guayaquil necesita a gritos, por si acaso, se vienen un montón de proyectos de vivienda. Indistintamente si gane la derecha o la izquierda, vamos a ver un montón de proyectos de vivienda porque Guayaquil es insostenible el crecimiento que ha Por tenido. Vía La Costa, y creo que es Vía La Costa y Vía Daule, que son los dos polos. Ahí es donde nos equivocamos. ¿Qué hemos hecho con Vía La Costa? Y perdonen que hable así, pero no pasa nada. Las fotos de las nuevas gestiones de los proyectos de vivienda de Vía La Costa en el sector de Chongón parecen campos de concentración nazi. Discúlpenme que sea así de directa, pero ni un arbolito aunque sea para el render o para la foto. Y estoy consciente que los ciudadanos que viven en esos proyectos han hecho su esfuerzo para poner los pocos árboles que hay. Y si bien sé que van a ir aprendiendo y se hace camino al andar, no me puedes decir tú a mí que la planificación que ha tenido el municipio de Guayaquil con la Vía La Costa es en la ciudad de nuestros sueños. Porque no sé si los guayaquileños soñamos con vivir con la cantera de fondo, el polvo que comemos todos los días los que vivimos en la zona, cómo hemos sido testigos de cómo hemos extinguido tantos animales, cómo se están comiendo el manglar y los nuevos proyectos de construcción que no contemplan pero ni una plantita. Si ese es el nuevo Guayaquil, creo que no, regresémonos nomás al anterior, ¿no? El tema de Chongón, yo creo que, por ejemplo, ahí se puede notar una mala planificación. Además que derrumbaron los 20.000 árboles que habían, toda la naturaleza, las familias que tienen ahí sus pequeñas chocitas de agricultura. En la época, cuando llovió, Chongón, esas ciudades están construidas así. Entonces se armaba un pozo. Recordarás que había un humedal que luego le pasaron maquinaria encima y fueron algunas ONGs como Proyecto Sacha Rescate Animal y algunas otras a contar cuántos cadáveres habían de un montón de especies protegidas para la construcción de esto. Entonces, creo yo que el guayaquileño de hoy, si tú le vendes la idea de que el futuro de Guayaquil es vivir entre una roca pelada que se ve horrible, como comiendo polvo. Atrás de Vía Club. Claro, o sea, tengo polvo aquí, una roca pelada acá y del lado acá tengo un campo de concentración precioso para irme a cocinar. Chuzo, ¿sabes? Que regresemos nomás al Guayaquil de 1929 porque está precioso comparado con esto. Entonces, la realidad es que el guayaquileño sí tiene claro que hoy merece más que nunca la atención en el tema de sus activos ambientales, una decisión de crecer de manera ordenada. Infraestructura básica para que una ciudad se desarrolle es el agua potable. Y estos datos tienen que ser públicos y tienen que ser reales y en tiempo real. Guayaquil necesita tener ya disponible, mientras estamos hablando, y las universidades, ahí les doy un jalón de oreja porque eso se puede hacer a través de lo privado y las universidades, un monitor de dos cosas, de la calidad de agua, tanto del río Daule donde tomamos agua como del río Guayas, sí, porque de ahí no tomamos agua, pero está rodeando la ciudad. Pasa por aquí. Del estero salado de Guayaquil. 3 factores que deberían estar en cada semáforo como nos dan la hora y la temperatura. Deberíamos saber la calidad de agua de nuestros cuerpos de agua y la calidad de aire que se respira, sobre todo en sectores como Vía La Costa, donde tenemos el problema de las canteras. Y eso ha sido todo en el bloque de infraestructura y servicios básicos. Bueno, llega el bloque número 5. Mi nombre es Nicky Meridueña y vamos a estar tocando distintos temas. Vamos a hablar de todo un poco. Sin embargo, creo que para mí lo más importante es el tema del estero salado. El estero salado, sí. Estoy seguro que tú recorres bastante la ciudad, así como casi todos los guayaquileños. Por decirlo con bastante respeto, apesta. Apesta a pasar por ahí caminando con los vidrios abajo en el carro. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tienes algún plan como para limpiarlo contra esta contaminación que viene siendo un problema desde hace bastantes años que todavía lamentablemente no se puede resolver? Así es, varias cosas ahí, ¿no? En primer lugar, creo que si tú le preguntas al común guayaquileño de a pie si preferiría una ciudad con o sin estero, y esto duele, te contestarían que sin estero. ¿Por qué? Porque es una cosa que se ve feo, que apesta, que molesta, que está ahí, ¿verdad? Pero vamos a ir más atrás, porque Guayaquil, y esto tiene esa profundidad de olvidarnos de dónde venimos y a dónde vamos. Guayaquil va mucho más atrás que la guayaquileña bonita, el Cerro Santa Ana y los pasillos de Julio Jaramillo, con todo el cariño que le tengo a los pasillos. Guayaquil, antes de la colonización como tal, ya era un gran poblado y asentamiento por todos estos recursos naturales que tenía. El estero salado de Guayaquil, esta imagen que cuando yo digo estero salado, todos los que nos están viendo quiero que cierren los ojos, y cuando yo digo estero salado, todos van a imaginarse una cosa fea, con basura y que huele horrible, ¿verdad? Bueno, ese estero salado en realidad es la mayor entrada de mar del Pacífico Sur. La mayor entrada de mar del mundo del Pacífico Sur está en nuestra ciudad. Ese clásico del astillero que tanto amamos de Melec y Barcelona debe su nombre a que Guayaquil fue un astillero importantísimo, si no el más importante del mundo para su época, porque cuando los europeos vienen acá se dan cuenta que la madera de bosque seco tropical era durísima y aguantaba mucho más la salinidad.
y que vía el estero podían conectar toda la madera que traían, armar los barcos en la isla Puná y soltarlo, porque Puná también en su momento fue un gran puerto de astilleros. Habían otros astilleros también en Guayaquil, no me tomen la lección de cuántos astilleros habían, pero la realidad es que este estero, desde sus inicios, era el activo ambiental más importante de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué? Porque se conectaba con la ría del Guayas. Y vamos a ir más allá todavía. He tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, específicamente al estado de Florida, y he conocido 2 ciudades que me parecen importantes para que Guayaquil tenga una noción de qué hicimos mal. Una de las que más me gustan se llama Fort Lauderdale. Esta ciudad que se llama Fort Lauderdale tiene varios canales de agua de mar que se han convertido en su iconografía favorita o la típica imagen que vemos de Fort Lauderdale. Cosa curiosa, Guayaquil y Fort Lauderdale comparten la misma geografía, incluso los Everglades, que son un parque nacional de Estados Unidos que protege los manglares, se parece muchísimo a nuestros manglares en la zona de Guayaquil. Mira tú qué curioso que en Estados Unidos vivir al pie del estero significa que eres una persona de muchos recursos económicos, pero en nuestra ciudad vivir al pie del estero, ¿qué significa? La verdad, mala suerte, honestamente. Y creo que por eso mismo la zona alrededor de los esteros me parece que cuando te la tratan de vender en comparación a 2, 3 calles más adelante, es el precio más bajo que vas a encontrar. Exacto. Precisamente porque nadie quiere levantarse y, bueno, estar con el café, con su vaso de agua o en el desayuno, abrir la ventana. Y que huele a amoníaco. Todo eso. La parte química que, bueno, un poco lo puedo dejar en claro es que, y aquí me voy a poner un poco científica, nuestro estero salado tiene un flujo que se llama flujo pistón. El flujo pistón se mueve como los pistones de los carros. La misma agua que entra sale. No hay un flujo continuo como lo es en otros casos, ríos u otros esteros que entran y salen por otro lado. Esto quiere decir, y si ustedes cogen un mapa, cojan su Google Map, vean el brazo de mar cómo entra desde Vía la Costa, a nivel de la isla Puná, se abre por Pozorja, entra, tienes este brazo de mar completamente puro, que está rodeado de manglares maravillosos, una que otra camaronera ilegal tratando ahí de hacer su diciembre, digamos, pasa por la Vía la Costa, donde ahí empieza a recibir su primera carga de metales pesados, debido a ¿qué? A la minería no metálica. La minería no metálica o la extracción de piedra caliza o cal también genera metales pesados, no porque se los agregue, no es que están con mercurio echándole ahí como pasa con el oro, sino que al tú pulverizar cualquier cosa en la naturaleza, todo lo pesado que estaba repartido por otros lugares se acumula. Entonces, según varios estudios de algunas universidades de la ciudad de Guayaquil, este estero que está al frente de las canteras, ahí recibe su primera dosis de metal pesado. Luego pasan las camaroneras que de manera ilegal, porque esto no es legal, están regresándole al estero agua contaminada con ¿qué? ¿Qué usan las camaroneras cuando hay una enfermedad dentro de sus camarones? Antibióticos. Ahí sí me toma la lección. Antibióticos. La lección. Muchos antibióticos salen de las camaroneras también hasta este estero salado. Y luego comienza el paso trágico de ese brazo de mar. Fíjense qué pasa a nivel de la isla Trinitaria, donde hay una parte que todavía ha sido conservada de manglar. Y ojo, eso es importantísimo, porque los afrodescendientes, que son la gran mayoría de la población de la isla Trinitaria, vienen de Esmeraldas, donde estaban acostumbrados a vivir también de su manglar, y en algo han podido cuidar esa zona que queda ya al final de la isla Trinitaria. Pero tú vas entrando y ese pobre brazo de mar va cruzando por los lugares de la ciudad sin una mínima zona de buffer, y se va contaminando no solamente de la parte industrial, que es la más importante, sino también de la parte doméstica. Y cuando llegas al final de esto, allá en el centro de Guayaquil, al final de este brazo de mar, te das cuenta de toda la contaminación que fue recibiendo, pero ese brazo de mar llegó limpio a Guayaquil, y Guayaquil lo fue ensuciando hasta su final. Nosotros proponemos que vivir al pie de esta figura geográfica, así como en otros lugares del mundo, debe ser sinónimo de plusvalía y no de vulnerabilidad, riesgo de salud y de pobreza. Bueno, la gente normalmente cuando escucha el nombre de Andrea González Nader, una de las muchas cosas que uno escucha es el activismo ambiental. Le pregunto, bajo su gestión, ¿cómo planea implementar esta misma gestión, este mismo activismo que tanto la vincula usted? Bueno, he sido como un poco, tal vez puede sonar un poco creída cuando he dicho que soy ingeniera en medio ambiente y no activista. ¿Pero por qué? Cuando yo era activista animal, porque en su momento lo fui, yo admiro mucho el activismo animal, es uno de los más resilientes en términos de las cosas que les tocan ver a ellos. Yo rescataba un perrito o un gatito, pero ¿a quién se lo tienes que llevar cuando tú rescatas un animal? Normalmente un veterinario en primera instancia para que pueda ver que está Exacto. Todo bien. Hagamos de cuenta que yo soy la veterinaria y el activista es quien me trae el perrito. En el tema ambiental, hoy
cuando hablamos de ingenieros ambientales, de biólogos o de economistas que están proponiendo la bioeconomía, un tema maravilloso, estamos hablando de los profesionales que de alguna manera nos van a ayudar a tomar las soluciones y la ciencia desde los números para tomar las decisiones. Sin embargo, yo considero que las ONGs de Guayaquil necesitan su plataforma. Creo que los proyectos más memorables de Guayaquil en términos del impacto socioambiental y animal han sido de la mano de las ONGs. Hay muchas fundaciones guayaquileñas que trabajando de la mano con el gobierno local o incluso nacional tienen impactos medibles maravillosos. Yo creo que los gobiernos locales o los municipios, en lugar de inventarse el agua tibia, deberían coger a estas personas que tienen años trabajando en territorio, haciendo información y presentando artículos científicos en revistas arbitradas, antes que engordar departamentos burocráticos. Los mayores éxitos que he visto yo en las gestiones, en gestiones que realmente no se llevaban muy bien con los árboles, porque nosotros venimos peleando con esto, bueno, desde la época de Nebot, en realidad, ha sido darles el espacio a las fundaciones que saben del tema para que hagan sus proyectos. Es decir, el activismo en el tema público no existe, porque ustedes, señores, están recibiendo un sueldo para hacer lo que están haciendo. Si van a hacerse los activistas, entonces denle los recursos que necesitan las fundaciones. Rescate Animal me parece que es un trabajo maravilloso en el tema de control y esterilización de poblaciones. Y justamente es de lo que se nutren las fundaciones. Nos daba un poco de risa ver que ahora se está buscando la quinta pata de las fundaciones en el tema financiero, pero las fundaciones de la costa y sobre todo aquellas que hablamos del tema ambiental siempre estamos con el cero al revés, ¿no? Zapatero a tus zapatos, creo que el activismo debe ser impulsado desde el sector público, pero no tomado ni politizado desde el sector público. Por otro lado, la propuesta es un Guayaquil para todos y para siempre. Un Guayaquil sostenible habla mucho más allá de sembrar arbolitos para la foto o tomarme la foto con la boa rescatada de San Marino, sino que habla realmente de un plan de 10 años. Mi idea es que cada guayaquileño se aprenda este plan, lo interiorice, lo mejore y lo haga cumplir entre todos, porque nadie quiere un alcalde para 10 años. Esto Claro. obviamente es un plan que trata de ejecutarse a través de la ciudadanía. Obvio, que siempre tratas de tener primero ese respaldo, tratar de enseñar a las personas de cómo se cuidan las cosas y que ya de ahí, con el pasar de los años, los padres le puedan enseñar a los hijos a Que los está primos, a ahí los ese amigos, conocimiento, así es. evidentemente. ¿Sabes qué? Me parece que en el mes de febrero o marzo tuve la oportunidad de irme con unos amigos a Cuenca Ya, y quedé fascinado, honestamente. brutal. Muy aparte con lo lindo que es la ciudad, me gustó bastante sobre cómo está dividido para que tú puedas reciclar. Ujú. Hoy por hoy creo que en Guayaquil podrías implementar esa idea, sin embargo, no se ha dado esa oportunidad o no ha recibido suficiente respaldo. Te pregunto, ¿cómo sería, bajo tu gestión, evidentemente, este tema del reciclaje y también en cuáles ciudades o países te estarías basando de distintos planes? Porque he visto en planes, al menos aquí en Ecuador, el de Cuenca me gusta bastante. En el extranjero, el de Loja también tiene Ámsterdam, uno chévere. el de Ámsterdam Galápagos me en algo parece funciona. bacanísimo. Loja, Cuenca, Galápagos son algunos de los cosas que te puedo nombrar. Quito también. Pero bueno, aquí hablamos a calzón quitado, lo siento. Es que mis politólogos me retan cada que digo eso, pero es que es la verdad. Todos sabemos que los contratos del manejo de la basura y la recolección de basura, porque así lo han manejado, no desechos, la recolección de basura en Guayaquil, han sido contratos larguísimos dentro de una cúpula muy cerrada y hasta ahí me voy a quedar. La realidad es que el gran negocio de la recolección de desechos en la ciudad de Guayaquil depende de las toneladas que se reciben en el relleno sanitario, limitando su uso útil. O sea, mientras más rápido se llene, más rápido tenemos que invertir en un relleno sanitario, que son carísimos, por si acaso. Sí hay una separación, he tenido la oportunidad de conocer el relleno sanitario de las iguanas, hay una separación in situ donde un imán enorme atrae todos los metales de esto que se va a ir finalmente a enterrar, porque es lo que se hace en el relleno sanitario, ¿cierto? Se hace un hueco, se entierra todo, lo tapamos, luego ponemos unos tubitos por donde sale el gas metano que se produce, porque en medios anóxicos, es decir, sin oxígeno, las bacterias lindas que hacen el compost no existen, sino que hay otras que producen metano. El metano es muy parecido al gas licuado de petróleo, al gas que tenemos en las casas, y esto antes se quemaba con unos fueguitos, como que tú pasaras con un encendedor prendiendo unas pequeñas hornillas. Hoy tengo entendido que ya hay todo un proyecto de envase y de uso, ciclo cerrado de este metano. Sin embargo, creo que con todos los datos que les estoy dando ya vemos que no es negocio para el municipio de Guayaquil reciclar. ¿Qué es lo que ha pasado? Y a mí me encanta, en lo personal me encanta. Hasta que termine este periodo de la concesión como tal y realmente los guayaquileños tengamos una oferta acorde, en primer lugar, al año en el que estamos, 2025, y a lo que quiere el guayaquileño de hoy, ha sido maravilloso cómo la empresa privada ha respondido. Hoy tienes, por lo menos que yo pueda contar, unos 4 o 5 emprendimientos de la empresa privada y de emprendedores como tal que te solucionan la vida como ciudadano. Es decir, si yo quiero reciclar,
Hoy, para que yo recicle, a mí me genera un costo extra, efectivamente. Yo en la tasa, yo Andrea González Nada, en la tasa que pago por alumbrado y recolección, no tengo el servicio de reciclaje, pero yo pago mensualmente a una empresa que me encanta porque son emprendedoras, 2 mujeres, 2 madres que me meten mucho ñeque, yo también soy madre, nos gustan las madres luchonas, que van a mi casa, recolectan mis desechos y me dan un certificado de que cada uno de esos desechos ha sido llevado a un proceso de reciclaje completo. ¿Qué crea esto? Fuentes de trabajo. Hoy ya no van ellas directamente a recolectar, sino que tienen más trabajadores recolectando. Creo que el dinamismo de Guayaquil nos obliga a dinamizar esto hasta que el organismo público competente pueda realmente contratar un sistema de recolección de desechos que vaya acorde con el reciclaje que se necesita. Pero por el momento, aplaudo las iniciativas de emprendedores y de empresas privadas para mover el reciclaje sin que sea del lado público. Porque sabes que también es más fácil confiar del lado privado y de los emprendedores que del lado público, lamentablemente. Bueno, con esto culminamos el bloque número 5. Calma que ya viene el bloque número 6 para cerrar esta entrevista. Bueno, bienvenidos al bloque 6, donde vamos a estar hablando del deporte y la cultura. Primero, ¿Barcelona o Emelec? Emelec. Está bien. Ya falta poco bueno, pues, para que Emelec cumpla los 100 años de vida institucional. Sí, así es. Bueno, en esta última gestión, el alcalde evidentemente era barcelonista, entonces él pudo estar presente en las fiestas de Barcelona. Ahora, en caso de ganar, a ti te tocaría pues estar presente en las fiestas de Emelec. Primero que todo, ¿tú cómo te lo imaginas, cómo te gustaría que sea esto? Y ¿qué tendrías más o menos proyectado? ¿Qué te gustaría más o menos lograr armar? Bueno, te soy muy sincera, yo soy futbolera. Ahí por encima también de todas las pasiones, he ido 100 veces a la Noche Amarilla, 100 veces a la Explosión Azul. Creo que los estadios de mi ciudad son míos. Por encima de que seamos emelecistas o barcelonistas, creo que los guayaquileños somos orgullosísimos de nuestro fútbol. Y como yo soy defensora del astillero, en realidad disfruto mucho de ambos estadios, disfruto un montón. Por supuesto que me encantaría verlo ganar. Creo que estamos pasando momentos muy difíciles como ciudad y eso se refleja también en nuestras hinchadas. Y de manera especial, creo que como hinchas debemos también medir la violencia con la que le hablamos a nuestros propios jugadores, a nuestros entrenadores, a nuestros propios partidos, a nuestros propios equipos, ¿no? Creo que tenemos muy alta la vara porque obviamente venimos de glorias maravillosas, pero cuando las cosas están mal también se siente, ¿no? Cuando uno se vuelve empático. Guayaquil creo que tiene un futuro enorme atrayendo el turismo deportivo y una de las cosas que más pena me dio fue cuando el último partido que fue el Flamenco, si mal no recuerdo, sí, que vinieron muchísimos de Brasil por un partido específico en Guayaquil, y el último partido del Mundial, que fue, si mal no recuerdo, un jueves, el partido de Ecuador. Senegal. No, el último que fue aquí, perdón. El de las clasificatorias. Sí, que fue la Argentina, perdón. Se me está yendo ninguno de los dos futboleros, sí, no me acordamos. No me estoy acordando, pero bueno, esa. Guayaquil fue sede de un partido mundialista, donde Ecuador empató y quedó listo para entrar, es más, clasificamos a un mundial. Argentina, tienes razón ahí, Javier. Luego, no, Argentina ya viene. Ya. Brasil, exactamente, Brasil. Gracias, sacamos 0 los dos aquí. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Este partido mundialista del que fue sede la ciudad de Guayaquil, que es la capital económica del país, para un jueves. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad del viernes recorrer esta ciudad. El viernes esta ciudad era un sepelio, habiendo sido sede el día anterior de un partido mundialista. Normalmente lo que hubiese pasado es que en primer lugar, luego del partido, la Víctor Emilio Estrada no hubiese habido poder un dedo, se hubiese cerrado, hubiese sido peatonal, el manantial hubiese salido por el techo. Eso era el Guayaquil de antes, que vivía también de este fútbol que movemos como una ciudad insignia en el tema. Sin embargo, el viernes después del partido mundialista del jueves, Guayaquil era una sopa. No habían más de 4 o 5 carros dando vueltas en la ciudad. Y en lo personal, cuando llegaron los brasileros para el partido del Flamenco y la oferta que tiene Guayaquil para el turista sigue siendo 3 o 4 cosas que puedes cumplir en 4 o 5 horas, perdemos todo ese movimiento que nos estamos perdiendo porque somos una capital futbolera también, a nivel regional. Entonces, Guayaquil tiene que entender que el fútbol de Guayaquil no es solo Emelec y Barcelona. El fútbol de Guayaquil es el clásico del astillero, los partidos que se puedan jugar en uno de los estadios más grandes de la región, con mucho cariño para que vean que aquí no somos haters, y el más bonito obviamente, que es el que queda en el sur, no vamos a decir los nombres, pero la realidad es que Guayaquil tiene un motor que se llama el fútbol y nuestra pasión por el fútbol se convierte en un motor económico, si no pregúntenle a los pollos Barcelona. La realidad es que tenemos que tomar esta partida del fútbol como algo turísticamente sostenible, financieramente y económicamente, y por supuesto pues
Sí debo decir que creo que hemos avanzado mucho en el tema de las hinchadas bravas, de lo que me preguntaba fuera de cámara con el tema de las hinchadas de visitantes, es algo que no puede volver a repetirse y creo que cada vez son las barras bravas los grandes controladores de que se respeten las reglas del estadio y nos encanta que sean bravos si es para eso, ¿no? Así que muy bien. Exactamente, siempre vamos a tratar de priorizar el orden, sobre todo. Así es, y que sea algo familiar, ¿no? El estadio es para la familia. Evidentemente. Ahora, con todo lo que me acabas de decir, bueno, también hay distintos deportes, está el básquet, el béisbol, está... Softball, que tiene bastante acogida aquí, sí. También ahora va a existir esto de los partidos de los creadores de contenido. Yo te quiero preguntar, ¿cómo vas a hacer para mantener esta cultura del deporte y sobre todo promoverla? Es decir, que más personas puedan venir desde Machala, desde Loja, desde Cuenca, desde distintas ciudades para también... El box también, anda cogiendo mucha parte. El MMA, sí, nos encanta, la verdad. El MMA, sí. Sí. Creo que el deporte y la cultura son parte de la reparación del tejido social. Tú ya no puedes ver al deporte o a la cultura como algo accesorio o algo bonito. Yo no sé si ustedes cuando eran chicos se preguntaban en algún momento, porque yo lo hice, cuando iba a estas comunas de la costa con muchas necesidades y escuchaba que los políticos les ofrecían una cancha. Y yo decía, pero por Dios, no tienen ni calle y este señor les promete una cancha. Luego cuando fui creciendo y fui viendo realidades mucho más profundas, entendí que era una cancha para una comunidad alejada, sin recursos en la costa. Es el futuro de esos niños. Y algo de lo que te mueve un montón, y esto es una experiencia ya, hoy hemos tenido esmeraldas por todos lados, un beso a la provincia de Esmeraldas, en realidad, con antojo de bala en la mañana, tuve la oportunidad de conversar con los niños de uno de los barrios más peligrosos de la ciudad de Esmeraldas, Puerto Limón, y les pregunto que qué querían ser de grandes. Estos niños llegaron a conversar conmigo por una fundación que los rescata de la violencia que viven en sus barrios. ¿Sabes cuál era la respuesta? Que querían ser jugadores de fútbol, policías, marinos o cantantes. Esa respuesta vale oro. Porque esos chicos que jamás han ganado nada en la vida, que siempre han perdido y que viven en una situación de total desventaja y vulnerabilidad, siguen creyendo que si hay una cancha segura, que si hay un lugar seguro, que si me prestas un par de guantes de box, voy a poder salir adelante y sacar a mi familia adelante. Y a mí eso me mueve hasta lo más profundo del alma. Entonces, como adulto entiendes que ese político, tal vez populista, que estaba ofreciendo una cancha en un lugar con muchas necesidades, estaba apuntando en realidad a la protección y al tejido social. Creo que Guayaquil tiene una deuda enorme con su cultura. Sin embargo, debemos admitir que Guayaquil en su momento trató de sacar adelante con este tema de los microteatros, del uso del malecón del Salado, recuerdan lo que fue la bota, el uso de todos nuestros espacios públicos para promover la cultura, se convierte en realmente la primera lucha que tienes que tener contra cultura. ¿Y contra qué cultura estamos luchando? Contra la narcocultura. Entonces, los deportes, no solamente el fútbol, el softball, el box, todo lo que se abre, los deportes acuáticos en una ciudad que tiene un montón de cuerpos de agua, se convierte en el hilo con el que coses el tejido social. También, qué bueno que justo hace pocos momentos estábamos hablando del tema de selección, porque hoy rápidamente salía la lista del Balón de Oro, los 30, ¿sí? Y no estaba, y se armaba una polémica acá en el Ecuador porque no ha estado ni Moisés Caicedo ni Niño Moy, el Niño Moy. Entonces, ¿qué pasa? también preguntarte un poquito sobre qué piensas de eso también. Pues. No, son la Macarena, nos dan alegría al cuerpo. En lo personal tenemos una gatita rescatada, yo rescato algunos. La gata, el primer nombre que tenía era Nami, y luego se llama la Niña Moy, por si acaso, para que vean a dónde llega el nivel. La Niña Moy, yo tengo la casa de la Niña Moy. Son realmente quienes nos dan la alegría, son una historia que contar. Mucha gente no comprende por qué un pueblo con tantos problemas como Ecuador puede alegrarse tanto en un día simplemente por el resultado de un partido de fútbol, y es porque no han vivido lo que se siente en una comunidad alejada, que haya todo un pueblo reunido al pie de un televisor, sentada en las habas de cerveza, gritando y abrazándose con una alegría que solo hemos visto en pocos momentos. Los latinos somos así, somos alegres, somos empáticos, nos puedes llevar de buenas al infierno y de malas a ningún lado. La realidad es que la selección nos recuerda en todas estas historias, incluyendo también la del último campeón en box, que dejó a las madres ecuatorianas en lo más alto, porque realmente esa es la relación y el ñeque con el que vemos que se crían nuestros deportistas. Lo de Michael Morales. Michael Morales, dice, claro. Y también debo decirlo, la chica, la joven que rompió récord hace poco también, que tuvimos la oportunidad de tomar las fotos, cada vez se suman más la lista de deportistas insignias, y lo increíble es que tienen una historia que contar. Yepes, me parece que es, Lucía Yepes creo que es. Sí, Lucía Yepes, exactamente. La tigra, ¿verdad? La tigra, sí. El gol más famoso del mundo, más visto del mundo, por una de nuestras delanteras. Esta historia se repite. El ecuatoriano y el guayaquileño tiene un ñeque increíble,
nuestros deportistas nos lo recuerdan, es importantísimo esto. Y pues espero que nuestra selección siga dando los pasos enormes que sigue dando y esas alegrías que nos dan siempre en realidad. Ahora, Guayaquil también, muy aparte de los grandes atletas que ha sacado, últimamente hay músicos, Marrendón, por ejemplo, en este momento que es... Algunas bandas tenemos en Guayaquil, pero ya no tenemos los conciertos como habían antes. Exactamente, y eso yo te quería preguntar, ¿cómo hacer que esta ciudad vuelva a tener esa cultura? Porque todos los que vivimos acá en Guayaquil sabemos que es esa cultura de la fiesta, la alegría, bailar, cantar, reunirnos sobre todo, cómo recuperar esto, más que nada en los sectores más necesitados, para que la gente vea que necesariamente no es que, bueno, necesitas promoción, las redes sociales, no, sino que también puedes tener un show de talentos o este tipo de cosas como para que tú también salgas y termines despuntando por tu talento. Bueno, te voy a hablar ya como guayaca, pero sí 100%. Cuando yo crecí en esta ciudad, que tengo como 50.000 años, no mentira, pero mientras yo crecía en esta ciudad, habían varios eventos que eran íconos para nosotros. En primer lugar, en Guayarte no había ni cómo parquear el carro. No había espacio para parquear el carro cuando se abrió Guayarte. Y la cantidad de exposiciones y de conciertos gratuitos que se daban con bandas como Leguana Invisible, Dr. Vete, Los Hijos de la TV, Rocola Bacalao, tenías bandas quiteñas, sí, tenías bandas quiteñas como Swing Original Monks, que también venían para acá y eran unos conciertazos. Nunca voy a olvidar el concierto de Swing Original Monks en la Concha Acústica del Cerro. ¡Qué bestia! Brutal. Eso fue, creo que, uno de los mejores conciertos que ha tenido Guayaquil. Pero esos eran espacios que nosotros reclamábamos como nuestros. Y voy a hacer tal vez un poquito polémica aquí, pero si la autoridad no apoya, entonces que no estorbe. Porque ¿qué hicieron con Guayarte? Lo cerraron durante meses. Simplemente dejaron que esto vaya perdiendo el encanto que tenía. No entiendo bien por qué, ni siquiera voy a poner sobre la mesa que sea una riña política. Voy a dejar abierto, no sabemos por qué. Y se perdió ese espacio tan necesario que teníamos en Guayarte, donde se presentaban por lo menos de 4 a 5 bandas cada fin de semana. La Concha Acústica que queda en el Cerro. O vamos a más sectorizado, en los Ceibos en su momento, donde antes era JD Ferot Guzmán, los discos, se armaba un como concierto los domingos, y me estoy confundiendo de nombre, porque uno es Mañana es Lunes, y el otro es Domingo no tan domingo. Uno era de rock y otro era de electrónica, no recuerdo bien cuál era. Pero esas eran iniciativas propias de los espacios libres, seguros que habían. No es que había un gran esfuerzo por parte de las autoridades de, por favor, vengan a tocar aquí, que necesitamos que la gente deje de matarse. Hoy es eso, pero en su momento era la misma gente empujando los lugares. Entonces, Guayaquil no necesita en realidad que le dejen bandejas servidas, sino que no estorbes y aportes con el tema de seguridad. De nuevo voy a regresar a Medellín. Medellín recuperó muchísimo de la cultura personal de ellos, porque tienen muchos afrodescendientes en el tema baile y canto. ¿Por qué? Porque el corrido de narcos y toda la narcocultura también entra a través del baile, de la ropa y de la música, ¿cierto? Claro. ¿Cómo peleas contra la narcocultura? Muy complicado, sobre todo cuando terminas poniendo eso como una... Le pones vitaminas, no mentira. Bueno, también nombrando un poco este tema, ya te escuchamos de Julio Jaramillo, Yombriel, pero ¿hay algún otro cantante, algún artista que te guste ecuatoriano? También si es guayaquileño hay un montón. Soy Original Monks a nivel nacional, fue mi banda, fue Amor a Primera Vista, los he seguido creo en casi todos sus conciertos. Nicola Cruz me parece brutal, nunca he tenido la oportunidad de irlo a ver todavía. Todos los DJs que Guayaquil ahorita tienen, sobre todo las mujeres, un beso enorme, creo que la están partiendo en la escena regional del tema. Dr. Vete, Los Hijos de la TV, me encanta, bien protesta, bien rockero. Rocola Bacalao, Leguana Invisible, Aire del Golfo. Son tantos que, mira, para mí como guayaquileña, lo lindo de consumir música guayaquileña no era ser simplemente fan de una sola banda, era poder ir aleatoriamente 2 o 3 veces al mes a estos festivales donde incluso escuchábamos bandas nuevas, porque así fue como conocí Tripulantes de Osos, ¿cómo se llama? Tripulación Oso, Tripulantes de Osos, ahí me perdí el nombre, pero creo que debemos recuperar de nuevo esos espacios. Creo que hoy las universidades tienen la obligación de darnos esos espacios para los jóvenes. Es el lugar seguro para ustedes de manera natural, que se vuelvan a organizar estos lugares donde haya música, cultura urbana, libre. No les estoy diciendo que está bien o está mal andar colgando el cartón en media presentación o andar insultando al alcalde del Quito en media presentación, porque eso va más allá de lo que queremos hablar. Claro. Creo que la protesta es parte de la cultura, pero en una sociedad tan violenta como la que estamos viviendo ahorita, creo que podemos tener un espacio de cultura sin que sea protesta per se.
Con esto no quiero decir que no se quejen, hagan lo que les dé la gana, para eso están las canciones, las tarimas y la música, pero creo que hoy reconstruimos el tejido social a través de eso, de Entonces, cómo bailamos, de qué nos ponemos, de cómo cantamos. y también, bueno, entonces, a partir de esta respuesta que me das, entonces apoyarás evidentemente el desarrollo tanto del deporte como el de la cultura, para que a raíz de esto también te puedas agarrar del turismo y también la economía que siga, porque a mí, experiencia corta, en ese año 2022 que se termina dando la final de la Libertadores, que era lo que estamos hablando al inicio, me parecía sumamente triste que la gente no quisiera conocer más allá de Puerto Santana, y existiendo sobre todo la cultura brasileña es mega futbolera, pero me ponía triste porque no Y se querían ir meten a conocer todos lados, eso no les tiene miedo a ningún barrio, por si acaso. No, pero mira que al Modelo, al Cristian Benítez, al Capuel, al Monumental, fuera del día No, del pero es que partido, si los propios era- residentes de la ciudad te dicen que no vayas para allá, no vas, pero si tú exactamente. ves como ciudad, como un visitante, un lugar ficha, y te dicen, anda, que no pasa nada, los brasileños van, se meten de Obvio. cabeza. Es exactamente lo que tú decías. En ese 2022, en ese partido final de Flamenco-Barcelona, No, es Flamengo Paranaense. Paranaense, gracias. Sí. Los brasileños se bajaron del avión, los llevaron a recorrer el Puerto Santana, el Malecón 2000, al Museo del Cacao, a que veas unos cañones en el Puerto Santana, por si acaso, no estoy minimizando, no lo vayan a tomar a mal, pero eso lo recorres en aproximadamente 4 horas y se acabó el recorrido. Y sabes que Guayaquil, por eso les digo, es que ni los guayaquileños mismos sabemos. Tú le preguntas a cualquier guayaquileño promedio qué es Guayaquil, dame 4 o 5 íconos de Guayaquil y te va a decir Juan Pablo el Encebollado, la guayaquileña bonita y Julio Jaramillo, ¿cierto? O el Puerto Santana, el Malecón 2000, Samanes y las huecas de Samanes, o sea, el Parque Samanes y las huecas de Samanes. Hay una historia que nunca nos contaron y tiene que ver, no me voy a poner protesta por si acaso, pero tiene que ver con la historia antes de la colonización. Muchos de los guayaquileños desconocen que esa piedra en la que tú entras al Museo Municipal, en el Museo Municipal cuando tú entras hay una piedra gigante aquí en la entrada. Y todos hemos pasado al lado de esa piedra y decimos que bonita esa piedra etérea. Esa piedra se llama la Roca del Lagarto y era el lugar en el que hacían los sacrificios humanos, los punaes, que eran los guerreros que vivían en la isla Punay, que nunca fueron conquistados por los incas. Jamás, no pudieron nunca. Y fueron conquistados por los españoles luego de años de intentar llegar a un acuerdo y fue una de las más difíciles conquistas que tuvo toda la colonia española en América. Guayaquil como tal nace de los huancavilcas y esta leyenda linda de Guayaquil con un gran jaguar y tener un mono capuchino en la entrada del túnel y un papagayo de Guayaquil al pie del City Mall, solo nos recuerda que nos olvidamos de toda la parte anterior. Entonces, si tú vas a un turista a Guayaquil y tú en lugar de llevarlo a subir 400 y pico de calinatas que tiene el Puerto Santana, que ojo, es maravilloso, lo llevas primero a dar un recorrido por el manglar de Puerto Azul de Vía La Costa, que saluda a Juancho, que es el segundo cocodrilo más grande del mundo después del Nilo y protegido porque está en peligro crítico de extinción y no, nunca ha atacado a nadie que tengamos registro aquí en Ecuador. Lo llevas a que vean cocodrilos enormes, que vea aves marinas, que compre camarón recién sacado de este estuario y luego lo llevas a un Puerto Santana, que vea toda la vibra de la ciudad y todo lo demás. Y de ahí lo llevas a una excursión rápida a un cerro donde puede escuchar monos aulladores y que termine su noche en un buen bar que no necesariamente tiene que ser en San Borondón. Ojo, dentro de la oferta turística que en su momento se hizo en la calle Patamá, había bares reconocidos a nivel internacional por sus cócteles de autor. En Cerro Las Peñas también existió una época donde iban bastantísimos artistas y que... Y pintaban, era como una calle bohemia, digámoslo así. Y bueno, yo crecí mucho en ese sector, en la Pompilio Numa, porque iba nicotina, porque había las escalinatas, vendían una cerveza súper barata arriba y ponían rock. Realmente nosotros sí éramos dueños de esos lugares, sin que realmente sea la única oferta turística para el tema internacional. Guayaquil no puede seguirle ofertando al turismo que viene, que es de paso mayoritariamente, el paseo por el Puerto Santana y el recorrido del Malecón 2000 como únicos destinos. Guayaquil tiene que recuperar su jardín botánico, que hemos hablado de lo maravilloso que es, y sin embargo lo digo con dolor y perdónenme, pero bueno, como estamos en la juventud, la entrada al jardín botánico de Guayaquil parece cualquier lugar contaminado de India. Es una vergüenza que la ciudad tenga un jardín botánico tan bonito y que tampoco se haya hecho para que para la subida del jardín botánico tengas una entrada como se lo merece, porque dentro del jardín botánico es maravilloso. Tenemos un estero botado que da vergüenza que se podría convertir y que fue en su momento, y les mando a ver que averigüen qué fue el American Park, que probablemente muchos de ustedes ni han de haber escuchado, pero el American Park era un balneario que había en el estero donde todo Guayaquil se reunía a disfrutar el fin de semana. Entonces, Guayaquil ha ido perdiendo todos sus activos ambientales, toda la oferta turística que puede tener
para pernoctar, porque así se llama, que te quedes a dormir en una ciudad porque hay algo que hacer, requiere que la ciudad se ofrezca algo. Y polémico o no, cuando Guayaquil pierde los casinos, pierde mucho también de ese turismo citadino que se necesita para que te quedes a dormir en una ciudad. Ojo, no estoy hablando de la consulta popular, estoy hablando de lo que pasó en Guayaquil con los casinos, porque los casinos hacían que mucha de la gente que venía a Guayaquil se quede una noche más antes de ir a Galápagos, porque, claro, o sea, si habían o no habían casinos en Galápagos, daba lo mismo, la gente disfruta de los casinos de las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, podría ser Machala, Manta, no sé si Cuenca. Entonces, Guayaquil tiene que cambiar su oferta turística, algo que incluya mucho más sus activos ambientales. Andrea, de verdad ha sido un gusto para todos nosotros poder conversar contigo, muchas anécdotas, respuestas claras, así que lo mejor para esta etapa. Y gracias a ustedes por estar haciendo este periodismo, creo que, y se los digo en cámara, Guayaquil necesita más periodistas con mate, así que métale ñeque. Cada una de nosotras es un mundo. Todas somos distintas, inigualables y por sobre todo perfectas. Porque eres única, la belleza está en ti, en tu interior. Sé cómo quieres ser. Benéfica ha sido creada para cuidar tu piel, pensando en ti. Eres benéfica. Eres como eres perfecta. Este ping-pong llega gracias a la marca Benéfica, Benéfica para tu piel. Hoy estamos con ping-pong con Andrea González. Bueno, en una sola palabra. Aquiles Álvarez. Bravo. Cintia Viteri. Colorada. Julio Jaramillo o Yombriel. Julio Jaramillo. A ver, sí me gusta bailar vitamina, no voy a decir que no, hasta los pasos me tocó aprender, pero a mí en lo personal me encanta el pasillo, tengo el gusto de que mi hija haya concursado varias veces en el tema del pasillo intercolegial que se hace ahora acá en Guayaquil con Hilda Murillo, y pues bueno, a Fernando también le encantaba el pasillo, eso también nos unía. Ahora sí, lo más delicioso de Guayaquil, ¿encebollado o bolón? Encebollado, pero el bolón en el desayuno es irreemplazable. ¿El bolón con chifle, tostado o pan? El encebollado. Perdón. Claro, el bolón no va con ají. Pero la verdad yo le he hecho todo. Yo le he hecho... Ando pensando en el bolón para ahorita. que vean, anda antojado. Sí. La verdad es que yo al encebollado le he hecho todo. Lo único que no me gusta con el encebollado es el tostado. Y ojo, no es regionalista, mi novio es quiteño, pero no, la verdad es que el encebollado con tostado, no. Chifle, pan y hasta he comido con arroz. En una sola palabra, ¿qué necesita Guayaquil? Paz. Hola Andreita, qué chévere que has tenido esta oportunidad de compartir con nosotros, qué lindo que has venido por acá, hemos hablado de muchas cosas, de política, economía, también hablamos fútbol, medio ambiente. De deporte, medio ambiente, pero también quiero comentarte que tenemos un regalito para ti de parte de la marca Benéfica. Hoy lo necesito. Para tu piel, para el skincare, para que te veas increíble, más bella gracias. de lo que eres. Y mira, Benéfica me cuenta que como tú eres amante del medio ambiente, sí, tiene estas nuevas mascarillas que son veganas. Es lo máximo, mira, increíble. Sí, tienen mira, y es libre de crueldad animal y fórmula vegana. Sí. O sea, para que te consientas con gusto. Tienes de sandía, tienes de coco y ese granada, increíble, una de mis frutas favoritas. Benéfica para tu piel. Maravilloso, Benéfica. Muchísimas gracias. Realmente esta pobre carita después de luchar por el activismo la necesita. Así que el activismo político cuesta arrugas. Muchísimas gracias, Benéfica, de verdad. Y sigan metiéndole ñeque, increíble. Pero bueno, gracias. Esto ha sido todo. Muchas gracias a todos. Un saludo. Esto es Hablemos de Política en un shot político.